Bueno, buenas noches con todos. Agradecerles a todos. Bueno, contentos de tener la casa llena. Este es nuestro primer after office con la CAS aquí en Guayaquil. Así que contentos de tenerlos a todos ustedes. Para arrancar, quisiera arrancar invitando a alguien muy especial para nosotros, que es nuestro director de nuestro programa regional de partidos políticos. Les pido que le den un aplauso para recibirlo a Sebastián Grundenberg. Este es un hermoso lugar, Dios mío, qué lindo es, ¿no? Antes que nada, bueno, les quiero saludar cordialmente en nombre del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Decir muy brevemente que Ecuador para mí no es cualquier lugar, sino yo estuve en un día muy especial en Ecuador, que es cuando Ecuador en el año 2001 se calificó para el Mundial del 2002. Así que me acuerdo cómo me llevaron por las calles en ese tiempo de Quito. Gritando sí se puede. Gritando sí se puede, ¿no? Me dieron algunas bebidas de las cuales no quiero recordar mucho, que probablemente, no sé si hoy las volvería a probar, pero fue una noche inolvidable, una alegría y una gran esperanza. Y tomé mucho cariño al país en ese día. Por esa ilusión de la gente conjunta, empujando un carro en conjunto, creyendo una ilusión, un sueño, que era el Mundial, pero aplica perfectamente a la política. Todo nuestro programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina nace de eso, de creer en la política como vehículo para transformar, para servir al país y no para servirse. Yo creo que algo raro pasa en el mundo, ¿no? Cuando nosotros queremos que nos opere un doctor, cuando tenemos un problema, queremos el mejor doctor del mundo, ¿ok? Cuando queremos un abogado, queremos el buen abogado que ha ganado litigios. Cuando vamos en un avión, ojalá que el piloto tenga experiencia. Pero cuando queremos un presidente, ¿a quién votamos? Muchas veces el hecho de que tú eres político casi te juega en contra. Que hayas tenido experiencia de gestión te juega en contra. Cuando es justamente lo que necesitas en momentos de crisis. Por lo cual tratamos de formar políticos, estar al lado de los políticos, porque un mundo sin buenos políticos es un mundo de mafiosos en el poder. Por eso tratamos de elevar la política, trabajar con partidos, trabajar en toda la región. Y de nuevo, muy lindo estar aquí, conocer su país en un momento muy especial de coyuntura. Y ahora vamos a tener a alguien que se va a meter a este barro, que ya sabemos, y queremos escuchar su visión, discutir con él, y creo que también tiene muchas ganas de escucharles a ustedes. Así que muchas gracias y eso es. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, sí, escucharte, Otto, escucharles a ustedes, pero antes de pasar con esto, unas breves palabras de quien nos ha ayudado siempre con la convocatoria aquí, un gran amigo de la CAS, Juan Javier. Le recibimos con otro aplauso, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Otto, Luis, Sebastián, amigos de la CAS. Luis Felipe Tiguería, el primer concejal latinoamericano que nos visita y nos honra con su visita aquí en Ecuador, de Londres. Amigos de Actúa, de nuestro colectivo. Y a todos, muchas gracias por generar esto. Esto es la participación de todos, poder analizar, poder escuchar. Y ese es el corazón de Actúa. Actúa es un colectivo que nace de una idea que tuvimos con mi gran amiga Pilar Pesantes y que nace para poder gestionar esto, la participación. El de análisis, el tema coyuntural, que es importante siempre destacar que la juventud, la participación ciudadana sean ese motor para poder cambiar y obviamente generar un mejor Ecuador. Así que de mi parte quiero agradecer a la CAS nuevamente y este espacio siempre va a ser para la CAS bienvenido con nuestro equipo de trabajo, con la fortaleza que tenemos, porque la unión, la transformación y la honestidad han llegado con una generación que realmente va a hacer bien las cosas y bueno, hay que analizar muchísimo de lo que vamos hoy a conversar con Otto. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y este espacio es de ustedes, es para que hable la ciudadanía. Un abrazo, gracias. Bueno, ahora sí, al condumio, agradecerles mucho nuevamente y creo que para comenzar directo a la vena un poco con esto, Otto, preguntarte qué ha sido de ti en este tiempo. Aquí estamos, hermano, como siempre. Estuve
Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. Sé que llegaron un poquito tarde, los ponen nerviosos estos alemanes. Por Dios. Están desde las 7 ahí esperando. ¿Qué pasó? El tráfico de Guayaquil, Johannes, Sebastián, gracias Luis por todo. Un gusto ver las lindas palabras de Sebastián, porque dice, parece que dijo poco, pero dijo mucho. Lo primero, que la política debe de ser un vehículo, pero hay quienes, un vehículo para generar bienestar, para cambiar para bien la vida de la gente, para resolver los problemas. Pero aquí lo que hemos visto es que se dedican a convertir a la política en un obstáculo, a generar problemas, a agravar la situación desde la política, y es justamente lo contrario. Hay quienes han aprendido a lucrar de la inestabilidad, de la incertidumbre, del bochinche, y evidentemente porque están en la política por la motivación equivocada, que es la de beneficiarse de ellos. Y la política realmente es todo lo contrario, es la oportunidad de servir de vocación, de servir porque sabes que tu contribución puede hacer un cambio para bien. Y si tú tienes la motivación correcta, te va a ir bien en la política. El problema es que estamos permitiendo con nuestra inacción que entre la gente con la motivación equivocada. Esos que quieren la política para hacer un espacio, a veces para llenar su ego, sus vanidades, otros para resolver sus problemas económicos o judiciales, otros para destilar odio, venganza, impunidad. Y en el medio de esas broncas, ¿quiénes? Todos los demás, nosotros, sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad. ¿Por qué estamos hoy en unas elecciones? Justamente por eso. Estamos en el medio de las broncas de los políticos, pagando nosotros, los ciudadanos, los platos rotos de su incapacidad de sentarse y dialogar y lograr que nos unamos por objetivos y hagamos de la política el vehículo que sirva de solución para esta grave situación. Pero no, hicieron de la política un espacio para agravar el problema, porque esto es un problema. Entrar en unas elecciones anticipadas, en unas circunstancias de un país con una situación económica compleja, con una crisis de seguridad sin precedentes, en donde ninguna autoridad de este país ha estado a la altura de las circunstancias. Lo único que han hecho es agravar la situación. Y vamos a ir para allá, pero... No, y perdón, ahora sí, ¿dónde he estado? Perdón, es que quería tomar un poco las palabras de Sebastián. Además, aplaudir el espectacular español que habla. Increíble, bueno. Muy bien, la verdad. Un ejemplo. Igual que Johannes. A Luis es que le falta aprender alemán todavía. Bueno, ya vamos a ir para allá. Estuve un año, bueno, yo dejé el servicio público hace algo más de 3 años. Me dediqué a servir, es lo que me gusta. Estuve trabajando con un buen amigo que por aquí anda, que es Pedro Pablo Duarte, candidato recientemente a alcalde de Guayaquil. Hola, Pedro Pablo. Un aplauso para Pedro Pablo. Estuvimos haciendo lo que nos gusta, que es servir. Y en el transcurso de ese tiempo me llegó una invitación de una prestigiosa universidad para que vaya a compartir mis experiencias y aproveché también para estudiar. Además fue un año que sentía yo que le tenía que devolver ese tiempo a mis hijos y a mi esposa, porque la verdad es que cuando te metes en lo que me tocó a mí meterme, poco ves a tu familia. Pero es parte del esfuerzo y creo que bueno, fue ese espacio para recuperar no solo el tiempo con mis hijos, con mi esposa, sino también para reconectarme, porque ustedes son la mayoría más jóvenes que yo, menos tú solo eres Calderón, 2 años menor que yo, ¿verdad? Ahí te veo, querido compañero del colegio. Un espacio para mí, para reconectarme con el mundo académico, que me encanta. Me encanta y no había tenido la oportunidad, porque yo regresé de estudiar a los 23 años, ya tengo 40, cumplí hace poco. Regresé de estudiar de Alemania a los 23 años, me puse a trabajar, me enamoré, me casé, fui papá y me desconecté de la vida académica. Entonces para mí ha sido espectacular en lo personal entender cómo ha avanzado el mundo académico, hacia dónde ha ido. Digamos, están hablando, miren que no soy tan viejo, pero lo que no entendemos o no nos damos cuenta es que hoy el mundo avanza mucho más rápido que antes. Entonces, digamos, si ustedes se ponen a ver entre la generación de sus padres, sus abuelos, la mía, los cambios tecnológicos fueron mínimos. Hoy en 20 años el mundo ha cambiado una barbaridad. O sea, yo todavía estudié con cabinas telefónicas para llamar a Ecuador en el año 2002. Los celulares eran una cosa rara, ¿verdad? Teléfonos inteligentes, ¿qué es eso? Yo tenía que ir a la librería a buscar libros, pues, y a peleármelos con los compañeros. Eso ya no existe. El mundo ha avanzado en muchas cosas para bien. La tecnología hoy avanza a una velocidad sin precedentes. Las cosas cambian quizás unas 20 o 30 veces más rápido que antes, lo cual representa un desafío. He estado estudiando, me he estado preparando, he estado compartiendo mis experiencias también, porque eso era parte del proceso,
sobre todo experiencias en manejo de crisis, experiencias de liderazgo, que esa universidad, que es Harvard, valoró y me invitó como lo que se llama ya fellow. No termino de encontrar la palabra en español, pero no eres profesor, pero eres parte de la comunidad académica, compartes tus experiencias, compartes con los alumnos, y a la vez aproveché para estudiar. Terminé una maestría en administración pública y bueno, la verdad, sin esperarlo, pues estábamos construyendo un proyecto pensando en el 2025. Sin esperarlo digamos, se precipitan estas elecciones y estamos aquí listos para enfrentar este desafío una vez más. Yo quiero quedarme con algo que tú has mencionado, que es el servicio. Y yo digo servicio porque el servicio no solamente es llegar y hacer las cosas sin entender o sin tener una dirección hacia dónde caminar. Y yo quiero resaltar esto porque tú has mencionado que decidiste irte un año a preparar. Y es un poco lo que nos dice es que después de que tuviste este proceso de servicio en la vicepresidencia, además fuiste a prepararte para un nuevo reto. ¿Y qué es este cambio de este Otto que tú ves atrás, de un año atrás, con este Otto que vuelve un año después de haber tenido estas experiencias, conocimiento, que vuelve al país y encuentra en esta situación, además que tú mencionas? Tú veías al 2025, tenemos estas elecciones anticipadas y en estas circunstancias también pensar cómo ha cambiado el Otto que vimos un año atrás con el que regresa ahora. Mira, destacando nuevamente lo importante del mundo académico, creo que no hay mayor aprendizaje que el de la experiencia. Es decir, del haber generado una trayectoria de servicio, sobre todo en circunstancias tan difíciles, porque uno aprende realmente a navegar en aguas turbias. Digamos, en aguas mansas es facilito ser capitán. En aguas turbias es donde uno aprende a navegar de verdad. Y aguas más duras, más difíciles que las que me tocaron, créanme, ojalá no se repitan. Ahora, dicho esto, sí me apena y me decepciona ver cómo se deterioraron las cosas en tan poco tiempo, porque efectivamente nos golpeó una pandemia que fue inclemente, brutal, no solo con el Ecuador, sino con el mundo, pero los indicadores, sobre todo de inseguridad que hoy tiene el Ecuador, para mí eran impensables. Pasamos el día que yo dejé el servicio público en este país, en nuestro país había 6 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Hoy hay 28. En Esmeraldas casi 50. Durán, que está cruzando el río Babahoyo, aquí a tiro de piedra, digo yo siempre, está en indicador 4 de riesgo en el estándar norteamericano de seguridad para ciudades. El 5 es el peor. El 4 es Afganistán. Durán es una ciudad en donde el alcalde hoy no puede ir a trabajar porque lo reciben a metralletazos. Estamos hablando a 6 kilómetros de aquí, 7 para ser más preciso. Entonces, yo no pensé que se podían deteriorar tanto las cosas en tan poco tiempo. ¿Y qué significa eso? Significa que es importante que las personas correctas lleguen a ocupar los espacios de servicio. Un cargo no hace a una persona, un cargo no define a una persona, un cargo es temporal. Uno, cuando asume un cargo, tiene que entender que es temporal. Pero la persona correcta sí que marca la diferencia en ese espacio. Es decir, la persona adecuada sí que marca la diferencia en ese caso. Y creo que la evidencia es lo que estamos viviendo. No hemos tenido como país, y no solo a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo, lamentablemente no han estado las personas correctas a cargo de esta situación. Y eso no es más que un llamado de atención para todos nosotros. Porque sí, somos jóvenes. Yo no sé si todavía me puedo incluir ya con 40. ¿Me puedo incluir? ¿Qué dice, doctor Walda? ¿Me puedo incluir con 40 o no? Ahí estoy ahí. Con la juventud del alma. Usted ya está cuarentón, si no me equivoco. Ah, bueno. Queridos amigos, que me encuentro acá a los años. La juventud, siempre digo yo, y para los que han conversado conmigo de estos temas antes, la juventud no es una virtud. Mucha gente dice, es joven, como que si fuese un valor. La juventud es una oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo. La oportunidad de prepararte para demostrar que eres capaz de hacer cambios reales. Eso es la juventud. Y si no es así, porque ¿cuántos jóvenes no han entrado en política? Miles. La pregunta no es si fueron jóvenes, la pregunta es qué hicieron. Pero si eres joven y resulta que fuiste a tener las mismas prácticas. Miren, esta campaña justamente, que yo llegué hace poco al país, pero mientras tanto otros precandidatos ya estaban en campaña. ¿En qué consisten sus campañas? En hablar mal de mí. Digo, pero esperaba yo, les soy sincero porque además los conozco, tenía yo la esperanza, no sé si ya peco de inocente, al límite de pendejo quizás, perdón, tenía yo la esperanza de que hagan las cosas distintos, de que las campañas no sean de hablar mal del otro,
que sean de explicarle a la gente por qué tú eres la mejor opción, no porque el otro es malo. Si el otro es malo, es problema del otro. Mi papá siempre me decía, no te fijes en la competencia, preocúpate de tu incompetencia, ¿verdad? Las campañas se ganan siendo el mejor. No se ganan insultando al otro, no se ganan desprestigiando al otro o mintiendo peor aún sobre el otro. Entonces le decía, la juventud es esa oportunidad de mostrar que las cosas pueden hacerse mejores, esa oportunidad de mostrar que se pueden lograr cambios reales en condiciones en donde prioricen los valores, en donde priorice la capacidad, en donde se premie la trayectoria. Cuando yo asumí la vicepresidencia de la República tenía 35 años, ahí sí calificaba de joven todavía. No sé si estoy muy cambiado, no sé si estaba más asustado en esa época, ahora estoy más tranquilo. Y alguien me decía, tu ventaja no es que eres joven, tu ventaja es que a pesar de que eres joven has hecho una gran trayectoria. Porque hay gente que cumple la edad que sea y no ha hecho nada por la vida. Entonces, ¿de qué sirve tener años si no has hecho nada por la vida? Pero hay jóvenes que se preparan, que se forman, que se esfuerzan, que sirven, y evidentemente esa trayectoria les da la validez o los avala para asumir desafíos de cualquier tamaño. Yo creo que aquí hay muchos de ustedes que podrían afirmar lo mismo. Entonces, el día que les llegue la oportunidad, acuérdense que lo importante no es ser joven, sino hacer las cosas mejor, hacer las cosas distinto para bien. Tú tomaste el tema de la juventud y de la vicepresidencia, y creo que son dos temas hacia los cuales podemos ir caminando para seguir en esta conversación. De paso, recordarles a todos que el micrófono está abierto, preguntas están habilitadas, pero antes de volver a ustedes, quería quedarme con este tema de la vicepresidencia. Y tú justamente mencionas la juventud y esta oportunidad, y la oportunidad que tú tuviste en tu oportunidad de servir al país como en la vicepresidencia, se encontró además en medio de un contexto bien complejo, que como humanidad contemporánea nunca nos habíamos visto enfrentados. Muy difícil. ¿Cómo viviste tú esta oportunidad? Tuviste, mucha gente reconocía, mucha gente también criticaba dentro de esa gestión. Sin duda. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tienes que contar ahora en perspectiva, además, pasado el tiempo? Aquí hay mucha gente de la que me acompañó en esa época, y lo veo por allá Víctor, por aquí está Víctor Hugo y Víctor. Está, bueno, algunos de los amigos que está Nathan, que también estuvo por ahí. Primero la responsabilidad, porque estaba en juego no cualquier cosa, estaba en juego lo más importante, las vidas de las personas que estás representando, que están confiando en ti. Lo segundo, la responsabilidad sobre la vida de tu equipo, porque una cosa es que tú decidas si tú eres el que se va a meter a un hospital, si tú eres el que se va a meter a una morgue, y otra cosa es que llevas tu equipo. Y si a ellos les pasa algo, que tú vas a llamar a la mamá, a decirle que por tu culpa ya no tienen hijo, o esposo o esposa. Esa responsabilidad sí me pesaba mucho. Pero hasta el día de hoy agradezco de corazón la valentía que tuvieron ellos de apoyar mi determinación de enfrentar esta situación en la forma en la que lo hicimos, que fue poniendo el pecho, poniéndote la crisis sobre los hombros, sin recursos, sin conocimiento, porque quien les diga que conocía del COVID les mentía. Con sentido común, con asesoría de expertos, con errores también que los cometí hasta el día de hoy me duelen. Y espero nada más que sirvan de aprendizaje, no solo para mí, sino para todos los que los logramos finalmente superar. Pero a mí la pandemia me marcó de por vida y no me gusta hablar mucho de ello. Me ha costado todo este tiempo quizás poder hablar de esto sin llorar, les soy sincero. Y se los digo, no creo que tener esa sensibilidad sea una debilidad, sino que fueron momentos muy dolorosos. Y quienes estuvimos ahí lo podemos entender. Y a mí me tocó un poco contener ese dolor, como figura que estaba al frente de esta situación. Y esa contención no es fácil, emocionalmente no es fácil. Y yo no creo que nadie está preparado para una situación, nadie estuvo preparado para una situación de ese tipo. Pero yo miro hacia atrás y no deja de ser el mayor honor de mi vida haber podido servir en esas circunstancias. Y creo que eso es lo que me motiva. Mucha gente me dice, ¿por qué te vuelves a meter en esto? Tú eres un tipo que pues, le ha ido bien en la vida, que tiene una linda familia. Gracias a Dios estoy sano, mis hijos también, mi mujer. Y yo siempre he tenido una vocación de servicio y un sentido de responsabilidad. Toda la vida me ha gustado ayudar a resolver problemas. Además entiendo que tengo ciertas capacidades que no pueden ser desperdiciadas, que tienen que ser puestas al servicio de las cosas buenas. Y
luego entendiendo que sí, que efectivamente dijo el mismo Sebastián, te vas a meter al lodazal. Bueno, fuera al lodazal, esto es una cloaca. Y de las más mugrosas, de las más apestosas. Entonces te vas a volver a meter a la cloaca, a que te digan esto, a que te digan lo otro. Gracias a Dios ya me resbala. El primer año me costó un poquito, porque no es normal que la gente sea tan idiota, disculpen que les diga así. Pero al final del día tienes que aprender, y a ustedes supongo que les interesa la política si están aquí, y me alegra que estén aquí si esa es la razón por la que están aquí. Tienen que aprender a lograr una habilidad que no es fácil de desarrollar, pero que es que tu conciencia tranquila te baste y te sobre para caminar con la frente en alto y en paz. Y esa habilidad sí que la he desarrollado, porque si algo tengo tranquilo es la conciencia. Y eso sí, eso es lo único que vale la pena. Y en ese sentido tienes la capacidad entonces de enfrentar cualquier desafío, cualquier ataque, por más violento, por más agresivo que sea. Y concentrarte cuando lleguen esos ataques en tus objetivos. A mí me podrían haber dicho cualquier cosa durante la pandemia, pero yo tenía un objetivo, yo no estaba viendo Twitter, yo tenía el objetivo de salvar vidas. Yo tenía el objetivo de que esta situación se estabilice, de que se acabe el dolor de tanta gente. Y eso a mí me animaba a seguir. Nunca me enfermé, porque Dios es grande seguramente. Nunca me contagié. Me contagié ya después. Mi nena que tenía 2, 3 añitos me contagió. Pero bueno, no me contagié en los hospitales, no me contagié en las morgues. Nunca me enfermé. Bajé de peso, sí, evidentemente. Pues la situación, la presión, pero al final del día lo que les queda es la satisfacción de la misión cumplida y el honor de haber podido servir. Ese honor no tiene comparación. Todo lo demás, crean los cargos, que te toquen las trompetas, que se te cuadren, todo eso son tonterías. Lo importante es que sepan que cuando tuvieron la oportunidad, hicieron lo correcto. Dieron un paso al frente. Por más arriesgado, por más difícil que hubiese parecido. Eso no tiene precio en la vida. Y eso se lo llevan ustedes hasta su último respiro y se lo quedan sus hijos el resto de la vida. Cuando tú mencionas la vicepresidencia, y ahora voy a moverme un poco más ya hacia el momento actual, ahora comenzamos a hablar de candidaturas y tú mencionas la vicepresidencia. Nosotros conversamos de unas reuniones que teníamos y hablamos cuando se nombra una vicepresidenta o un vicepresidente para candidato, etcétera. ¿Debería hacérselo pensando en el momentum de qué es lo que llama? ¿O deberíamos comenzar a pensar desde la persona que recibe la designación y la persona quien lo propone? No si quiere ser vicepresidente o vicepresidenta, sino si está preparado para ser presidente o presidenta, porque es eventualmente el... Correcto, es a lo que está llamado un vicepresidente, es el primero en la fila después del presidente. Y bueno, tú has inscrito ya tu candidatura y para proponer a quién es tu candidata a vicepresidenta, te fuiste hacia el austro y rompiendo un poco esta lógica además de que siempre hemos pensado en Quito y Guayaquil. Han habido críticas de no sé si es lo más, si es del momento, si tienes que buscar esta persona con unos números de conocimiento altísimos. ¿Qué nos quieres contar sobre esta designación? Sobre Erika Paredes. Sobre Erika Paredes. Erika Paredes. Okay. Erika Paredes es mi binomio en esta elección. Erika es cuencana, compañera mía en la Universidad de Harvard. Tenemos un año trabajando con ella, un proyecto no para mí, no para ella, para el país, porque eso es otra diferencia importante. Si queremos cambiar la política, tenemos que lograr que deje de ser un espacio de culto a individuos. ¿Ya? Uno no está en la política para rendirle culto a una persona, uno está en la política para presentar proyectos que signifiquen cambios reales para el país. Entonces estábamos trabajando en un proyecto para país. Si yo soy hoy candidato es porque dentro de este proyecto era quien tenía la mayor posibilidad de lograr un triunfo electoral, pero también la capacidad de tener un gobierno exitoso, porque son las dos cosas. Aquí mucha gente se concentra en ganar la elección. Y ganar la elección evidentemente es un paso indispensable. Pero lo más importante es si estás facultado para gobernar, lo decía Sebastián también. Porque si ganas y no sabes a lo que vas, peor aún en un gobierno como este, que es un gobierno de 15 meses, en donde el que llega tiene que saber con precisión dónde se prende y dónde se apaga la luz en el Palacio de Carondelet. Porque si no, no hay tiempo que perder y todo en la vida tiene curvas de aprendizaje que en esta elección no podemos darnos el lujo de usar, ¿verdad? Entonces aquí el que llega y su equipo tienen que saber a lo que van.
Erika tiene experiencia en administración pública. ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia en administración pública? ¿Cuántos de ustedes alcen la mano? ¿Cuántos han servido en algún cargo público? Ya. Mira, los que están en esa mesa los conozco y sé que han hecho. A Erika la cuestionaron porque trabajó en un gobierno. O sea, aquí queremos jóvenes con experiencia, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Pero si eres un joven con experiencia, vas a haber trabajado en cualquiera de los últimos 3 gobiernos. Así de sencillo. Porque si trabajaste en el gobierno de Sixto Durán Ballén, ya no eres joven. Entonces, yo no entiendo esas contradicciones. Pero sí les digo, los gobiernos no son sectas. No son sectas. No es que porque estuviste en un gobierno te quedas marcado de por vida y no margínalo a fulano porque estuvo en ese gobierno. Los gobiernos son espacios en donde, como les decía, uno no va a rendirle culto a una persona, uno va a servir al país. A mí no me importa en qué gobierno trabajaste. A mí lo que me importa es qué hiciste cuando tuviste la oportunidad de servir. Y en el caso de ella, de Erika, es una mujer que se dedicó en el gobierno del Ecuador en su momento a algo que hace 10 años parecía raro y novedoso, pero que hoy representa una gran oportunidad para el país, que es conseguir fondos a cambio de la conservación ambiental, ¿verdad? Conseguir fondos a cambio de la conservación ambiental, porque el Ecuador mantiene un patrimonio ambiental de biodiversidad que sirve al mundo, pero el mundo no nos reconoce nada a cambio. Y creo que es momento de cambiar esa realidad y creo que, sobre todo cuando se está discutiendo si se explotan o no ciertos recursos naturales, es importante que recibamos alguna compensación como país, porque la plata sí la necesitamos, la plata no sobra en el Ecuador, esa es la verdad, ¿ya? Entonces Erika tiene esa especialización y la otra especialización que tiene, que para mí es muy importante, es la de las compras públicas unificadas sin intermediación. Les doy un ejemplo, en el Ecuador todos los hospitales compran medicinas, por eso son foco de corrupción, porque cada delincuente anda viendo cómo se meten las compras de un hospital para ver qué se roba. Entonces terminan comprando las medicinas al triple del precio de mercado. Y el sistema de compras públicas ha fracasado, por más electrónico, automatizado, ha fracasado en controlar esa corrupción. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué es lo que ella hacía los últimos 10 años en Naciones Unidas? Necesitamos vacunas contra, qué sé yo, contra la gripe, la más común, la que más se compra en nuestro país. Ya. En vez de comprarla individualmente, hacemos una compra colectiva directamente con él, unificada directamente con el proveedor. Te ahorra 50%. Si aumentas eso a distintas áreas, vas a ahorrar cientos de millones de dólares, que los necesitamos, porque hay 2 formas de mejorar un presupuesto, de la casa, del negocio y del país. Optimizar el gasto e incrementar ingresos. Las 2 formas, no hay más. El que conozca otra forma que me diga. O incrementas ingresos o logras optimizar el gasto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las 2 cosas con Erika, optimizando el gasto en las compras públicas unificadas directamente con las mayores proveedores del mundo y vamos a conseguir fondos a cambio de la conservación que tanta falta hacen al país. En el Ecuador no sobra la plata. En el Ecuador los recursos son muy limitados y la circunstancia económica actual es bastante compleja. ¿Ok? Entonces, la escojo a ella porque ella sabe cómo hacer eso y porque tiene la experiencia, la formación, la capacidad de una hoja de vida impecable y una historia de superación que para mí es importante. Y creo que es un ejemplo para muchas mujeres, jóvenes como ella, que sepan que pueden también asumir un desafío de ese nivel. Hablamos ahora de quién es tu binomio y ahora creo que es un buen momento también para volver los ojos hacia ti. Y es la pregunta, digamos, creo que base para toda esta conversación y es ¿por qué Otto y no otro? Porque no hay otro. O sea, creo que les dije un poco al llegar, ¿no? Alguien me decía, porque la gente, miren, como la política se ha convertido en una cloaca cada vez más apestosa, hay madres y esposas que ya preferirían que uno se vaya a la guerra y que no se meta en política en el Ecuador. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, alguien me decía, ¿por qué no te esperas a la próxima elección? Son 15 meses, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quemar? Y es que no entienden mi motivación. Mi motivación no es respecto a mi interés personal. Si yo pensara en mi interés personal, no me metería en esto. Mi motivación va en torno al bienestar colectivo. ¿Y qué son 15 meses? Quizás para mí no son nada. Pero para una señora que no puede abrir la tienda porque la extorsionan y está viendo a dónde migra, es todo. Para una familia que no encuentra empleo hace 2 años, 15 meses es la diferencia entre vivir o morir, de hambre, ¿no? Entonces 15 meses, sí, el tiempo es relativo.
Quizás para mí individualmente no es mucho, pero para la mayoría de las familias ecuatorianas es tiempo que ya no pueden perder. Y el próximo gobierno no es un momento para experimentar, no es un momento para ir a improvisar, es un momento para poner a personas que saben exactamente cómo ejecutar la administración pública y cómo sacar adelante al país de esta crisis. Gente que tenga experiencia en manejo de crisis, gente que tenga experiencia en administración pública, gente que sepa cómo empujar al Estado. Y esa lógica, yo sí les quiero decir, porque yo he sido empresario toda mi vida. A mí el paso por la política fue una situación casi inesperada de mi parte, a pesar de que siempre me gustó, me interesó, me preparé en ese sentido. Mi vida estaba en el sector privado. Hay quienes dicen, es que porque fue un empresario exitoso le va a ir bien en la política. No hay nada más diferente a la administración privada que la administración pública. No quiero decir que todo aprendizaje es importante y toda experiencia es relevante para la vida, pero sobre todo la toma de decisiones y el liderazgo en lo público no tiene nada que ver con lo privado. Uno en lo privado como gerente, como administrador, uno da órdenes básicamente y pues se cumplen porque el que no cumple se va más o menos, ¿verdad? En la administración pública, en los gobiernos, el liderazgo es en función de la motivación. Tú no das órdenes, tú tienes que convencer, tienes que entusiasmar, tienes que lograr que la gente conecte con tus objetivos. Porque si no, hasta ahí llegaste, que creo que es lo que le ha pasado a este gobierno. Hasta ahí llegaste. Das muchas órdenes, dices todo lo que vas a hacer. Si no entusiasmas, si no conectas, si no lideras de verdad, no pasa absolutamente nada y las consecuencias las pagamos los ciudadanos de esa inacción. Vi justo una mano por acá. No sé si le pueden acercar el micrófono, por favor. Acá también otra. Bueno, comenzamos por acá, vamos para allá y volvemos con Otto. Sí, ¿qué tal? Bueno, primeramente felicitar a Otto por ser uno de los pocos exmandatarios que no ha huido del país después de haber ejercido la función pública. Pero bueno, mi pregunta, representando de alguna manera a la ciudad de Londres, por donde pasan 3.8 trillones de dólares al día. 3.8 trillones de dólares al día, para ponerlo en contexto, porque son muchos ceros, significaría que para financiar al Ecuador por un año necesitamos 1 minuto de lo que pasa por ahí al día. Hoy en día, la industria más pujante en la ciudad de Londres es el financiamiento medioambiental. El financiamiento para proyectos medioambientales. Ya no es la caridad de la Unión Europea, donaciones de fundaciones, etcétera, etcétera. Hoy es una industria y Londres apunta a ser el líder mundial en financiamiento para la conservación del planeta, para la lucha contra el cambio climático. ¿Qué medidas? Porque la juventud obviamente es muy consciente, a diferencia de 20 años atrás, es muy consciente de que hay que cuidar el planeta, pero no solamente abrazar árboles, sino poder financiar y sacar réditos de esa conservación, especialmente en un país megadiverso. ¿Qué planes tiene? Mira, y creo que comenté un poco al respecto, sobre todo en función de la vicepresidenta, y coincido contigo. Este es un mundo que quizás hace 10, 15 años no estaba tan desarrollado, pero hoy está completamente disponible y el Ecuador está fuera de ese mercado, cuando el Ecuador debería de ser la estrella de ese mercado. En mi opinión, hay tanto para ofrecer en activos ambientales en el Ecuador, pero no se está haciendo nada. Bueno, quiero ser justo, acaban de hacer esta operación de las Islas Galápagos, que es un primer paso importante, ¿ok? Quiero que entiendan un poco la problemática ambiental del Ecuador, porque mucho hablamos de la explotación petrolera, mucho hablamos de la explotación minera, que se tiene que hacer y se tiene que hacer bien cuando se hace. El mayor problema en eso es la minería ilegal, por ejemplo, una barbaridad. Pero la mayor tasa de deforestación del Ecuador, ¿saben quién la provoca? Los propios ciudadanos que viven en esa zona, sobre todo en la Amazonía, en donde no hay oportunidades. No hay oportunidades. ¿Saben cuánto es la pobreza de las provincias amazónicas? Todas, casi todas, por encima del 70% de pobreza. Casi el doble, más del doble de la pobreza urbana. No hay oportunidades, ¿y qué hacen? Talan los bosques para hacer ganadería, para hacer agricultura. Si tú consolidas a un grupo de ciudadanos en esas zonas y generas un paquete de conservación ambiental, porque necesitas áreas mínimas para poder acceder a estos mercados. O sea, estos individuos con hectareajes pequeños no pueden participar. Pero si los unificas y los lideras, puedes conseguir recursos no solo, sino principalmente para mejorar la vida de ellos a cambio de que sigan conservando ese entorno y adicionalmente para que el Estado tenga recursos e invierta en el desarrollo principalmente social del país, que es la educación y la salud.
Entonces esas oportunidades están en el Ecuador. Y hay otro tipo de bonos también que tienen que ver con salud y educación a los que estamos investigando para acceder. Pero la mayor oportunidad, y tú lo has dicho, está en los bonos verdes y en todos los activos ambientales que el Ecuador tiene para ofrecer al mundo. El mundo entero, o sea, que hay una teoría, y no sé cuántos de ustedes estudian los temas de cambio climático, pero nosotros estamos pagando los platos rotos como planeta de la industrialización de las naciones desarrolladas. Es decir, quienes crearon el problema son los países industrializados. Y nosotros estamos pagando la consecuencia. Y lo mínimo, porque además, ¿cuáles son los países con mayor riesgo del calentamiento global respecto a la elevación del nivel del mar? Somos los países en vías de desarrollo, la gran mayoría. Entonces nosotros estamos pagando los platos rotos. ¿Y quién nos está compensando? Nadie. Creo que esto es un poco de justicia social y ambiental a la vez, que hoy está mejor estructurado en un mercado al cual tenemos que acceder con urgencia, en mi opinión. Sí, gracias. Tenemos otras preguntas. Para irlo facilitando, vamos a tomar las 3 juntas ahora y volvemos contigo, Otto. Hola, Otto, buenas noches. Contestaste muchas de las preguntas que tenía y una de las más importantes es por qué justamente ahora y justamente en 15 meses. O sea, he visto tus publicaciones, sé el gran trabajo que hiciste en vicepresidencia, todavía recuerdo cuando saliste de ahí con honores, porque hiciste el trabajo de servicio que tiene que hacer todo funcionario público. Entonces, en 15 meses, ¿tú crees que vas a poder o te va a alcanzar para poder hacer todo lo que tiene que pasar en el Ecuador? No, por supuesto. A ver. Entonces estamos hablando de que vamos a una reelección. Ya. No sé si vamos a esperarla. Ya estamos en la reelección. Claro, o sea, porque si no tienes 15 meses y no te alcanza, estamos hablando de una reelección, pues, ¿no? Entonces, bueno, tenemos voto para 2025 y más. No sé si esperamos las otras preguntas. Sí, para ir facilitando. Déjame ir maquinando qué te voy a decir. Sí. Dale. Por favor. Acá, al lado. Ahí. Justo. Gracias. Y acá. Buenas noches con todos. Mi nombre es Henry Andrés Grau. Soy de Hablemos de Política, un espacio de opinión. Bueno, realmente mi pregunta iba por ahí. La política, como tú lo has dicho en varias ocasiones, es para servir y no ser servido. Y tenemos poco tiempo. Y no hay tiempo de improvisar, como así mismo lo dijiste. Y el cargo es un cargo temporal. Y también iba por la nota de, ¿será posible que Otto se va a reelegir? ¿Y qué va a hacer en este corto tiempo si no tenemos tanto tiempo? Gracias. Sí. Y vamos con la última de acá, por favor. Bueno, yo me voy a parar porque me siento más cómoda parada. Buenas noches con todos, buenas noches Otto, estimados. Bueno, mi nombre es Deya Arriaga, estoy en representación del Club de Debate Ratio y Verba de Universidad de Ecotec, precisamente con la que estuvo en la jornada académica. Pero no estuviste en los panelistas. No, por temas de trabajo no pude estar, pero sí lo vi. ¿Estuvo bien o no? Sí, por supuesto, lo estoy en YouTube, lo estuve siguiendo y súper bien. Bueno, mi pregunta va muy enlazada a la de mis compañeros, a las personas. Precisamente por el tiempo, ¿verdad? Es un tiempo bastante corto y también quiero resaltar que es un tiempo bastante valioso. ¿Por qué? Porque van a ser las bases que posiblemente vaya a tomar el próximo gobierno. En este caso usted o otra persona, no lo sabemos. Entonces, pero mi pregunta es, estimado Otto, ¿por dónde iniciar? Porque evidentemente hay muchas problemáticas en el Ecuador y todas son importantes, tanto parte educativa, parte de salud, seguridad económica, todas son importantes porque una está enlazada con la otra y si no hay una, no podemos seguir con las otras. Entonces, quiero saber su perspectiva, en base a su experiencia y conocimiento, ¿cuál sería esta área por la cual debemos comenzar para que sea la base de reestructura del Ecuador? Me gusta la pregunta, es mucho más específica. Mira, y creo que la voy a enlazar porque las tres van por lo mismo. Es un gobierno corto, ¿ya? En una circunstancia compleja, lo decía hace un rato. Pero también les decía, no hay tiempo que perder y cada día cuenta. ¿Por dónde empezar? Primero, por entender que el que les venga a decir que esto se resuelve así, les está mintiendo. O sea, el camino del Ecuador que nos merecemos, es un camino posible, pero es un camino de esfuerzo, de sacrificio,
Porque nada bueno es fácil en la vida. Nada bueno es fácil en la vida. Todo lo bueno es el resultado del esfuerzo, del sacrificio, siempre. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Yo esperaría que ya no comamos cuento, porque a estas alturas deberíamos de saber que el cuento no quita el hambre, ¿verdad? Entonces ya entendamos que hay que tratar de escoger con racionalidad las propuestas. Lo segundo, evidentemente al ser un gobierno corto, yo venirles a decir que se van a hacer obras inmensas en esos 15 meses, eso sería mentira, porque no se van a hacer. O sea, una planificación de una obra en el país puede tardar año y medio, solo la planificación, hasta empezar la ejecución, ¿ya? Entonces sería mentira, pero yo sí comprendo eso, porque yo he estado en la administración pública. ¿Qué se debe hacer? Y voy a separar por un ratito el problema de inseguridad, que es el principal, es por donde se debe empezar, en mi opinión, y tenemos un buen plan para eso, el mejor. Pero ¿qué se debe hacer? Lo primero, yo trabajaba con indicadores. Todos los días yo revisaba indicadores, principalmente de los espacios en donde el Estado tiene contacto con el ciudadano. Cómo está la atención en la entrega de cédulas, cómo está la atención en salud, cómo están las cifras de seguridad, cómo es también un indicador que para mí era fundamental, la resolución de crímenes. ¿Qué tanto están quedando en la impunidad los delitos en el país? Yo trabajaba con indicadores. Los indicadores se han hecho pedazos. Los indicadores de la administración pública se han hecho pedazos. Y eso no es un tema de dinero, es un tema de gestión. Es un tema de dedicarse a resolver problemas, que era a lo que yo me dedicaba. ¿Ya? Entonces, primero eso, que el ciudadano cuando se acerque al Estado a recibir un servicio, lo reciba como corresponde. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitas inyectar recursos en la economía. Yo fui parte de la toma de las decisiones más difíciles que este país ha visto en años. Decisiones muy valientes, muy complejas durante la pandemia. Como dices a la gente, primero quédate en casa, no vayas a trabajar. Después, como le dices, regresa a trabajar. Nosotros fuimos el primer país que volvió a reaperturar la economía en mayo del 2020. Argentina se cerró año y medio. Pero si nosotros no hacíamos eso, ya conscientes que la situación se había estabilizado, hubiese sido mucho más grave la crisis económica y hubiese resultado en una mayor crisis social que la misma crisis sanitaria, porque nosotros desde mayo del 2020 ya no tuvimos picos sanitarios. Se estabilizó la situación, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos ustedes. Entonces esas decisiones difíciles también pasaron por lo económico. ¿Con qué fin? Con el fin de estabilizar la situación. Creo que el gobierno se equivoca, el actual, al creer que la estabilidad fiscal queda ahí. Como que celebremos la estabilidad fiscal. Y no entienden que realmente era un medio para generar bienestar de forma sostenible. Entonces el país tiene que, habiendo hecho los esfuerzos que se hicieron en renegociación de deuda, eliminación progresiva de subsidios, ya cosas duras, que todo el mundo sabe que se tenía que hacer, pero nadie se atrevía a hacer. Ya, eso no se hacía para quedarnos celebrando la estabilidad fiscal, se hacía para que podamos invertir recursos en el desarrollo y el crecimiento económico del país. Entonces, como no puedes invertir en grandes proyectos y grandes obras porque te tardas demasiado, lo que tienes que hacer es tomar esos recursos, aproximadamente 2.000 millones de dólares, y de forma inmediata iniciar un plan de recuperación de la infraestructura pública que está destrozada. Todo esto en paréntesis porque se viene un fenómeno del Niño, ojo, que eso es otra historia, ¿ya? Pero si tú agarras y dices, vamos a reconstruir todas las carreteras del Ecuador, a repararlas, están destrozadas, vamos a refaccionar hospitales, escuelas, su mobiliario, las UPCs, los cuarteles de la policía, vas a generar empleo inmediatamente, vas a reactivar la economía. Cada dólar que tú inviertes en infraestructura significa $1,5 de crecimiento económico. Si la economía no crece, no vamos a salir de esta crisis. No vamos a generar empleo y tampoco vamos a generar las condiciones para aumentar los ingresos que necesita el Estado para cumplir sus obligaciones. Entonces, inmediatamente, porque eso no necesita de estudios, es muy rápido, puedes iniciar un plan de recuperación de la infraestructura existente en donde vas a invertir una gran parte de tus recursos. Y a la par, evidentemente, la estrategia de seguridad, que se siente mucho más en la costa. Hoy día conversaba con quienes estuvieron conmigo en Quito estos últimos días y, chuta, es otra historia en materia de seguridad. Pero Durán, Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, la situación está imposible. Yo les decía cómo se deterioran tan rápido las cosas, que en el 2020 el delito de extorsión era un delito marginal casi inexistente en el Ecuador y hoy expande cada día. Que el delito de secuestro se había extinguido en el Ecuador, era un caso al año y hoy expande cada día. Entonces, si no resuelves eso, es imposible salir adelante, imposible. Lo primero, controlen las cárceles. En el Ecuador las cárceles, los reos no están separados
por peligrosidad. Están más bien unidos por pandillas. Una locura. O sea, es el pabellón de los Latin King, el pabellón de los choneros, así. ¿Ya? Y tú cometes un crimen, lo que es menor o un delito, y terminas, por ejemplo, por pensión alimenticia en la penitenciaría del Litoral, y te pones en el pabellón de los Latin King. Pero, ¿cuál es la lógica de eso? Entonces, no hay control en las cárceles. El país necesita cárceles de máxima seguridad, que no las tiene. Porque tenemos delincuentes de máxima peligrosidad y están operando su delito desde las cárceles en total impunidad. Hay que construir con urgencia, eso va a tardar, pero hay que empezar el proceso, va a tardar al menos año y medio, quizás se entrega al final del gobierno, cárceles de máxima seguridad. Y hay que implementar tecnología en las cárceles existentes, sobre todo para reducir, porque nunca se olviden de esto, a todo nivel. Corrupción es igual a discrecionalidad, es decir, discrecionalidad siempre resulta en corrupción. Si tú le das a un funcionario, a cualquier nivel, pero penitenciario en este caso, la posibilidad de él tomar la decisión, es más factible que sea corrompible. ¿Ya? No estoy generalizando, pero es más factible que sea corrompible. Entonces tienes que reducir la discrecionalidad. ¿Cómo lo haces? Con tecnología. Escáneres a la entrada. Y todos lo han dicho. Lo que pasa es que este gobierno no lo ha hecho. No sé por qué. Estaba desde el 2020, desde el 2019 aprobado un presupuesto de 50 millones para hacerlo con el BID y no lo han ejecutado. Pero escáneres a las entradas, inhibidores de señal, cámaras con control biométrico, manejo de apertura y cierre de puertas de forma electrónica y telemática, para que no sea el guardia el que abre y cierre, porque lo tienes que tener distante del delincuente. Y a la par la construcción de los centros de máxima peligrosidad. Luego otra cosa, vean, yo sé que esto que puede decir suena polémico, pero cuando se agravó, cuando llegamos a un pico de la delincuencia, el gobierno tuvo como respuesta decir que hay que armar a la ciudadanía. ¿Ya? Y eso es un poco como renunciar a la responsabilidad que tiene el Estado de brindar seguridad, pues. Yo no creo que cada uno de nosotros tiene que convertirse en G.I. Joe. Yo creo que todos lo que nos merecemos es vivir en paz y que el Estado garantice que podamos vivir en paz. Entonces, más que armar a la ciudadanía, hay que desarmar a los delincuentes. Y esa potestad la tiene el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la tiene que ejecutar con mayor eficiencia. ¿Cómo? Invirtiendo en inteligencia, en equipamiento de inteligencia que nos permita estar 5 pasos adelante de los delincuentes y no 3 pasos atrás como estamos hoy. Porque así no vamos a ganarles nunca. Hoy hay tecnología disponible para los estados que nos puede dar esa ventaja y nos puede permitir llegar directamente a las fuentes de provisión de armamento de los delincuentes, a las formas en cómo ingresan las armas y dónde las guardan, y quitarles el armamento. Porque si tú entras hoy en una guerra sin utilizar la inteligencia, vas a tener consecuencias gravísimas en este país. Esto no se resuelve poniéndose bravo, esto no se resuelve gritando. Esto se resuelve sabiendo exactamente qué hacer. Y lo último y no menor es que el sistema judicial también es víctima de la delincuencia. Y hay jueces y fiscales valientes que están siendo asesinados. Eso es una realidad innegable. Acaba de ocurrir hace una semana en Durán con un fiscal y no es justo que nosotros como ciudadanos le exijamos a un funcionario judicial hacer su trabajo como corresponde sin garantizarle su seguridad y su vida. No es justo, porque uno no tiene por qué morir haciendo lo correcto. Y creo que es urgente que demos una alternativa más allá de la posibilidad de brindar seguridad directa, inmediata dentro del país, que eso es lo normal. Es importante que desarrollemos algún tipo de normativa que nos permita, en casos extremos, que esos funcionarios puedan despachar desde el extranjero con otro nivel de seguridad. ¿Ya? Y creo que eso es importante y va a darles la garantía para que puedan operar hasta que podamos recuperar la paz y la normalidad en el Ecuador. Pero a mí me parece injusto irle a decir a un fiscal, te exijo que ni siquiera, y no le puedo garantizar su vida. Entonces, si es que podemos desarrollar un mecanismo en ese sentido, que lo estamos proponiendo, creo que vamos a ayudar un montón en materia de seguridad. Si vinculas el trabajo que se va a hacer en seguridad, que todo esto se puede hacer en este gobierno que viene, más el trabajo de reactivación económica, y agregas a eso una inversión social mejorada, no hay muchos recursos adicionales, pero se puede mejorar, se puede ser más eficiente. Sobre todo, cuando digo mejorada, me refiero principalmente a concentrarla en las zonas más calientes que tiene el país, donde más crimen hay, donde más grave está la situación. Porque mientras no exista reactivación económica en esas zonas y no exista asistencia social en esas zonas, principalmente los jóvenes que ahí viven seguirán siendo presa fácil del reclutamiento de los delincuentes. Entonces esto es un trabajo integral. Esto no es de venir a hacerse el bravo. Esto es de realmente entender la lógica de lo público para aplicar soluciones integrales, prácticas, sencillas, pero reales.
y sobre la reelección. Mira, no se trata de mí, pero la gente que nos acompaña es gente capaz. Si es que toca, toca, y si es que no me toca a mí y me toca a mí ir de arquero o de defensa, voy de arquero o de defensa. Si esto no se trata de mí, ¿ya? Se trata de que el proyecto que queremos presentarle al país tenga continuidad. Y si otra persona, y esto no es un proyecto de un partido, esto no es un proyecto de una persona, esto es un proyecto de país. Aquí para mí, siempre lo digo, el único proyecto que vale la pena tiene 7 letras, se llama Ecuador. Todo lo demás viene y va. Y todo proyecto político tiene que estar pensado en función del país. Aquí hay un candidato que dice, mi proyecto es que vuelva fulano. Entonces, Dios mío, ¿qué proyecto es ese? Yo digo, o sea, ¿cómo puede ser eso un proyecto? La propaganda es basada en que vuelva fulano. Los proyectos tienen que ser de país, no pueden ser personalistas, no pueden ser partidistas necesariamente, tienen que estar enfocados en los objetivos que nos unen. Después, si quieren, discutimos de ideologías. Pero en el Ecuador yo he sido siempre un defensor de la libertad, de la democracia. Esa ha sido la razón por la cual entré al servicio público. Pero hoy en día, en las circunstancias que estamos viviendo, esos valores son difíciles de aterrizar en la realidad ciudadana que está viviendo incertidumbre, hambre, miedo, delincuencia. Primero resolvamos eso. Y si quieren, después discutimos de lo otro. Y evidentemente siempre defenderé los valores en los que creo. La institucionalidad, la democracia, la libertad, porque en eso creo, por eso he luchado. Y defenderé siempre eso. Pero ahora, con esos valores, hagamos, porque ¿saben qué ha pasado? Y esto es grave. Se ha generado una correlación negativa entre esos valores y la mala situación que estamos viviendo. Porque se luchó para defender esos valores y se los recuperó. Pero a la par se deterioró la situación de la gente. Entonces la gente está correlacionando negativamente eso y muchas personas creen que el autoritarismo es el camino. Porque dicen que cuando teníamos autoritarismo estábamos un poquito mejor. Claro, pero no es porque tenían autoritarismo, es porque el barril estaba a $140, ¿verdad? Yo sufrí, digamos, fui parte del gobierno que sufría el síndrome de la chiré fulminante. No había ni para pagar los sueldos. Estábamos pagando los platos rotos de una administración irresponsable. Pero bueno, no es tiempo de mirar atrás, es tiempo de hacer de esa historia un aprendizaje, una lección para que no nos pese como una sentencia. Y entender que tenemos que enfocarnos en resolver estos problemas urgentes primero, y después discutimos el resto. Y creo que eso es algo importante, no pensar cuando estamos mal, cuando estábamos peor, sino cómo vamos a estar bien. ¿Cómo vamos a estar mejor? Correcto, cómo vamos a estar mejor. Y para no abandonar también al público, ahora tenemos 3 preguntas más, solo para tenerlo ahí. Sé que van a haber algunas, pero tenemos un orden. Allá al fondo, vamos para acá y volvemos acá. Y con esas 3 volvemos contigo, Otto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No veo. ¿Dónde? Ahí. Acá, buenas noches. Hola, ¿cómo Mi estás? nombre es Camila Cedeño. Pero nos Ortega. conocemos, ¿verdad, Camila? Sí, yo sí. Te me hace conocido. Soy directora del proyecto social en prevención de reducción intrafamiliar. Un placer, Otto, volver a verte. Severísimo. Gracias por a la venir. CAS, gracias a Javi. En definitiva, cuando Luis hizo la pregunta de por qué Otto y no otro, sinceramente a mí sí me llegaba, porque yo he visto yo creo que muchos aquí se pueden identificar que los políticos nos han decepcionado. Creería que no hay un perfil o quizás esa fórmula perfecta como quizás podías mencionar, pero yo sí puedo decir que, no es por algo político, por si acaso no estoy, no sé, alineada a Otto o a algún partido, pero sí puedo decir como comentario que considero que eres ese personaje desinteresado que siempre ha aceptado estos retos porque justo te toca en temporadas difíciles que el país atraviesa, y yo creo que es realmente admirable y destacable de tu parte querer participar donde justo el país está ahí. Entonces, gracias, Otto. Gracias a ti, En Camila. definitiva, como tú mencionas, iba a hacer algunas preguntas, pero ya creo que han sido cuestionadas. Solo tú mencionaste algo muy importante, yo que trabajo en temas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo sería o cómo actuarías, ya que está involucrado el tema de mafia, en todo lo que son secuestros, en todo lo que es violencia intrafamiliar, especialmente a mujeres y niños que están siendo reclutados y que es la situación actual en nuestro país? Gracias. Gracias por tus palabras, Camila. Me honras de verdad y me comprometes. Muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a ir para allá, al fondo, con la camisa de cuadros. Acá con la chaqueta gris. Y volvemos al final acá contigo para terminar la
la primera, De rayos, de esta rayos. nueva ronda. Don Andrés. Hola Otto, ¿cómo estás? Fue, loco. Hola a todos. Otto, mira, hay algo que estoy muy seguro que les pasa a todos. ¿Qué le dirías a las personas, que son muy pocas, pero la dicen, que siguen viendo el país entre correísmo y anticorreísmo y no pueden salir de ese esquema? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Porque realmente yo creo en un proyecto nuevo. Yo te contesto ahora, pero sí Gracias. tienes razón. Gracias, Andrés. Buena pregunta. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Te queremos ver? contesto luego, pero sí, gracias. Ya, Va uno más y contesto. dale. Solo acá. Solo para ir en, Hola, en el orden Otto. que pidieron, por favor. Bueno. Para acá. Y faltan dos porque se nos va uno. Acá y está. Y volvemos. Buenas noches, les saluda Kevin Sánchez del Observatorio Ciudadano de Económico y Políticas Públicas. Mi pregunta es clara y precisa. ¿Cómo se va a regular los presupuestos en tres pilares fundamentales: educación, salud y seguridad? Ya que vemos los recursos no llegan a tiempo y no son óptimos. Vemos un gobierno de 15 meses que compra chalecos y nunca llegaron. O vemos que los recursos no llegan a tiempo y no son óptimos. Entonces, ¿cómo hacer que esos recursos sean óptimos en el gobierno y de llegar a ser presidente, cómo esos recursos van a llegar a tiempo? No sabría qué fórmula, pero en la propuesta de campaña debe estar eso ahí como plan de política pública. Gracias, muy amable. Bueno, Camila, primero. ¿Una más o qué? Sí. A ver, Una, una más. por favor, para cerrar. Acá y con... Déjame, después me olvido, hermano. Ok, por favor, adelante. Si tengo un defecto es que no tengo memoria, como buen caballero. Y solo como paréntesis, ¿no? La educación que yo recibí es una educación no memorística y creo que uno de los cambios que hay que hacer en educación es justamente salir de ese esquema del siglo pasado y empezar a actualizar la pedagogía en el país. El modelo pedagógico del Ecuador no se ha tocado en años, aquí hay un educador por excelencia, al menos en lo público no se ha tocado en años, no se ha cambiado. La discusión en lo político siempre sobre la educación va en torno a la infraestructura porque es lo que se ve y es lo que da votos, pero de poco sirve un lindo colegio si no hay un buen modelo pedagógico, eso por un lado. Eso, bueno, sobre tu pregunta, Camila, primero gracias por tus palabras. Yo tengo una anécdota que para mí marcó mi vida, que es que cuando pasamos el paro de octubre, y a mí me tocó lidiar también, yo era el hombre de la crisis, o sea, se caía el cielo, pues vaya, era siempre, erupcionaba un volcán, otro. El lodo de aquí, otro. Pero lo hacía con gusto, siempre lo hacía con gusto. Pero cuando pasó lo de octubre, que fue muy duro, en lo personal fue muy duro, porque era una lucha contra la erosión. Yo decía, ¿por qué tenemos que hacernos daño entre ecuatorianos? Siempre esa es una cosa que yo llevo adentro. Y me siento en una escalerita así en mi casa, pero así me siento así, y viene mi esposa y me abraza y me dice, ¿ya estás bien? No, sí, ya le digo, ya peor que esto no hay, le digo. O sea que ya por lo menos de aquí en adelante todo va a estar mejor. Y 3 meses después el COVID, o sea, chuta. Entonces nunca aprendí, si me quedó una lección, es nunca decir que peor que esto no hay. Nunca más lo vuelvo a decir. Sobre el tema de violencia intrafamiliar y sobre el tema de secuestro, un dato puntual. Yo te decía que los indicadores de resolución de crímenes en el Ecuador se han deteriorado, los secuestros han aumentado dramáticamente en el país, pero la resolución de secuestros sigue siendo altísima. ¿Por qué? Porque hay una unidad especializada de la policía creada en los años 90 que se llama UNACE, que hace un trabajo espectacular. Lo que ha cambiado es que desgraciadamente los criminales se están volviendo cada vez más avesados y más violentos. Entonces ya cortan dedos, te lesionan, te lastiman. Eso no ocurría en el Ecuador. ¿Ya? Eso sí es doloroso y es penoso, pero la resolución, la recuperación de secuestrados en el Ecuador es casi 100%. Es la única unidad que da resultados de una forma impresionante. Eso por un lado. La violencia intrafamiliar se agravó durante el COVID. La situación difícil dentro de los hogares se acentuó y hay un efecto adicional, el daño psicológico para los niños principalmente después del COVID, todavía ni siquiera lo hemos terminado de medir. Los niños perdieron un año casi de escolaridad y tú puedes volver a aprender matemáticas, hasta viejo, mira, yo a los 40 años sigo estudiando, pero lo que no recuperas es la formación en la parte emocional y afectiva que te da ir a un colegio y compartir con un amigo. Y esas secuelas todavía ni siquiera las hemos terminado de estimar. Por eso yo digo, los efectos de la pandemia todavía ni siquiera los hemos medido adecuadamente. La única forma de erradicar la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus versiones
es con educación de todo tipo, o sea, digamos profesional, pero también educación sexual, formación en valores. Hay muchos chicos, muchos en el Ecuador, más de los que creemos, para quienes su hogar no es sinónimo de paz, de armonía y felicidad. Su hogar es una pesadilla. Y así no se puede tener una infancia, y también mujeres sobre todo, una vida digna ni una vida viable. Y eso solo se resuelve con educación y con sanciones, ¿eh? Sobre todo en casos de violación, con sanciones fuertes, ¿sí? No sé si eso responde tu pregunta. Gracias, Camila. Andrés, sobre el correísmo, anticorreísmo, esa polarización solo le conviene a ellos, ¿ya? Yo no polarizo, yo explico con claridad las cosas y espero que ganemos no porque es el anti-algo, sino porque somos la mejor opción, ¿ya? Y no nos vas a ver enfrascados en esa discusión, porque eso es lo que ellos quieren. Y hay personas, sobre todo la gente que le gusta la opinión, la política, que cree que es de entrar a darse a puñetes con ellos. No, la única forma de ganar es hacer las cosas mejor. Y nosotros sí sabemos hacer las cosas mejor. Sobre todo porque las hacemos con honestidad, con eficiencia y con constancia, ¿ya? Que es la única forma de resolver los problemas de cualquier tipo. Entonces, yo no entro en esa discusión, no me interesa, porque eso es darles de comer, y nos vamos a enfocar en ser lo que somos, la mejor opción. ¿Ok? Perfecto. Y la tercera pregunta, vieron que me falló la memoria. Presupuesto, ahí está, presupuesto. Mira, mientras tengas los problemas de caja que tiene el Estado ecuatoriano, siempre va a haber atrasos y problemas presupuestarios, ¿ya? Entonces, si este año nada más, que supuestamente se ha reducido el déficit, supuestamente digo, porque comparan con el 2020, dicen lo redujimos del 7 al 2, anda, pues como dicen los argentinos. ¿Cómo vas a comparar con años de pandemia? En donde se desmoronaron los ingresos, se cayó el barril a precios negativos. Miren, lo que sobrevivió el Ecuador en el 2020 no tiene precedentes, ¿ya? Entonces, si tú quieres comparar, y creo que es parte del éxito es la verdad. La verdad y el éxito siempre van de la mano. Cuando a mí me tocó decir cuál iba a ser el impacto de la pandemia, lo dije de frente. No escondí las cosas, me paré y dije, esto es lo que nos va a pasar, por más difícil que sea, ¿ya? A mí me parece que el gobierno se equivoca cuando dice hemos recuperado 300.000 empleos, pero ¿con qué estás comparando? ¿Con la pandemia? No me friegues. Hemos reducido el déficit, pero ¿con quién estás comparando? ¿Con la pandemia? No es una comparación justa, no es una comparación válida. Tienes que comparar con el año prepandemia, y si vas a eso, que tampoco fue un buen año porque cerramos con el paro nacional y afectó 1,5% el PIB, afectó los ingresos. Pero si vas a eso, el Ecuador recién está 4 años después en niveles de economía del 2019, pero con una población que ha ido creciendo 1,5% al año. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tenido la capacidad de hacer las inversiones que había que hacer para que la economía crezca. A pesar de, y ojo, no quiero exagerar, porque tampoco yo le hubiese pedido, yo trato de ser justo, porque también he estado ahí y entiendo lo difícil que es, pero sí había espacio para invertir un poco más, ¿ya? No exageradamente, pero sí había espacio, y no se hizo. No solo eso, tú dijiste lo de los chalecos, no, tú fuiste quien dijo los chalecos, ya, no solo eso, sino que inclusive cuando han tenido el presupuesto no han tenido la capacidad de ejecución, que eso sí es lo peor. Eso ya es insufrible. ¿Ya? No puede ser que tengamos 2 años comprando chalecos. No puede ser. Ya no tiene justificación y es realmente fruto de la falta de conocimiento de la administración pública, en mi opinión. Entonces, mientras sigas teniendo desequilibrios como los que tienes, vas a tener problemas presupuestarios. La única forma de resolverlos es haciendo lo que hicimos en su momento, tomar decisiones difíciles para estabilizar y luego sobre esa estabilización construir un Estado fuerte, porque aquí hay un tema, ¿no?, que es una discusión ideológica. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué es tan fuerte? ¿Qué es tan grande? ¿Ya? Entonces, ¿qué es un Estado fuerte? Un Estado fuerte no es un Estado grande. Un Estado fuerte es un Estado que pueda responder a las demandas ciudadanas, que pueda atender los problemas de la gente. Ese es un Estado fuerte. Que pueda hacer presencia donde se lo necesita. En la violencia doméstica, en la delincuencia, en la educación, en la salud. Ese es un Estado fuerte. Pero un Estado fuerte principalmente es un Estado que puede pagar sus cuentas, pues. ¿De qué me sirve que sea gigante si cuando viene una pandemia no tengo para pagarle los sueldos a los médicos? Fue una realidad. ¿De qué me sirve? Ese no es un Estado fuerte, ese es un Estado grande, pero no es un Estado fuerte. Entonces, la única forma de hacer fuerte al Estado es estabilizando su situación fiscal. Ya se hizo mucho en ese sentido. Todavía falta un poco,
de la mano de esa estabilización tiene que ir una inversión responsable en reactivación económica, porque si no crece la economía, no vas a poder pagar la deuda del país. Tiene que crecer la economía. Si no crece, no vas a salir de este hueco. Y van a haber problemas de retrasos, van a haber problemas de flujo, si es que no se toman soluciones definitivas. Es la verdad, no te puedo mentir, pero se puede mejorar haciendo lo que ya hicimos. Estabilizar esa situación con decisiones valientes y difíciles, que hay que tomarlas. Porque mira, al final del día tú tienes que hacer lo correcto. Siempre, siempre. Y lo correcto es eso. Tomar esas decisiones, aunque no sean necesariamente favorables para tu ¿cómo es que se dice? Tu valoración política, ¿cómo dicen? Tu capital político. ¿Por qué no las toman? Porque los políticos creen que ese capital político es un cuadro que tiene que estar enmarcado para ellos sentirse guapos. ¿Verdad? Pero el capital político está para usarse en la toma de decisiones difíciles que en el tiempo den resultados. Para eso está el capital político. Si ya estás como el gobierno actual que no tiene capital, ya no tienes capacidad de toma de decisión. Las decisiones se toman al principio para cosecharlas además inclusive políticamente en el tiempo. Si las tomas cuando estás en el suelo, estás perdido. Pierdes hasta una consulta en la que te preguntan si quieres abrazar a tu mamá en Navidad. Sí, que eso nos preguntaron. ¿Quieres abrazar a tu mamá en Navidad? Y digo, no. ¿Por qué? Porque el gobierno ya estaba por la lona. Fue un rechazo al gobierno, no un rechazo a las preguntas. ¿Verdad? Pero bueno, había una pregunta más, ¿no? Sí, tal vez solo porque además tu equipo me está pidiendo que tienes un compromiso acá adelante, pero como en la política la palabra es importante, habíamos ofrecido una pregunta que quedó pendiente y pues contigo con esta pregunta cerramos. Gracias. Hola. Gracias, Luis, y gracias, Otto, por este espacio. Realmente creo que es muy importante que la Konrad Adenauer promueva este tipo de espacios de conversación política en Guayaquil, en Quito y en todo el Ecuador. Ojalá pueda replicarse en todo el Ecuador. Mi pregunta, tengo en realidad dos que son súper puntuales. La primera quizás más concreta y la segunda de largo plazo. Otto, has reconocido que el que nos venga a decir que en 15 meses va a solucionar todos los graves problemas que tiene el Ecuador es un mentiroso. Y creo que es honesto y es bueno reconocerlo. ¿Ya? Pero si eso es real, entonces, y si sabemos que cuando hay poco tiempo y mucho por hacer, lo que debemos hacer es enfocarnos y priorizar, quisiera que nos comentes, y quizás en 3 puntos concretos, cuáles van a ser las prioridades de tu gobierno. ¿Cuáles son los planes prioritarios de tu gobierno? Pero creo que sí lo he dicho, ¿no? Quizás para puntualizar. Y lo segundo, que decías un poco más de largo plazo, es en el Ecuador tenemos esta situación en la que el 4% de la población vive en desempleo y el 61% se mueve entre las diferentes variantes de subempleo. Y eso muchas veces hace que el Ecuador sea considerado una sociedad inmediatista, es decir, nuestra gente está pensando en cómo pagar las cuentas hoy, si mañana voy a comer, si mañana voy a poder pagar el colegio de mis hijos. Y eso muchas veces impide que pensemos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Inclusive hasta nuestras actividades agrícolas son mayoritariamente de ciclo corto. Correcto. Somos una sociedad de ciclo corto, sí, que es verdad. ¿Cuál es tu visión para poder superar ese pensamiento inmediato, ese pensamiento de corto plazo y transformarnos en una sociedad que le apueste al mediano y largo plazo? En una sociedad que siembre más árboles y menos arroz, dices tú, básicamente. Eso es, gracias. Sí. Lo primero, creo que hablé claramente de los 3 ejes principales del gobierno: seguridad, reactivación económica y rediseño de la inversión social, que se resume en términos de la campaña en paz en las calles, plata en los hogares y prosperidad para las familias. Esa es un poco la lógica del proyecto. Y he explicado qué vamos a hacer en seguridad, he explicado qué vamos a hacer en reactivación económica. Quizás me faltó un poco más detalle en el tema social, que va por el eje de qué haces con... El Ecuador invierte casi 9.000 millones de dólares en subsidios, ¿ya? Subsidio a los combustibles, subsidio a la seguridad social y transferencias monetarias directas. Tú tienes que ver cómo esos mismos 9.000 millones lo utilizas de mejor forma. Cómo haces que lleguen más a los que menos tienen, porque hoy llegan mayoritariamente a los que más tenemos. Esa es la verdad. Entonces la única forma de generar desarrollo es hacer que los recursos que tenemos, que son escasos, lleguen justamente donde hacen falta. Es mi visión. Quizás no es muy popular, pero es mi visión, ¿ya? Y sobre la planificación del país, la única forma de generar oportunidades en que la gente encuentre un empleo, porque ¿cuándo puedes tú planificar tu vida? Y la dolarización fue de gran ayuda en esto, ¿eh?
Porque al perder la devaluación ya tenías una moneda en la que podías confiar y podías empezar a planificar tu vida en el tiempo. No sé qué edad tienes tú. ¿Qué edad tienes tú? 32. Bueno, entonces tú eras un niñito cuando nos dolarizamos. Tenías 10 años por ahí, ¿verdad? Ya. Yo estudié economía por la dolarización. Yo estaba en el último año de colegio y vi cómo la crisis financiera golpeó a mis compañeros, a mi familia, cómo quebró todo negocio, toda empresa, porque se cerraron los bancos. Yo solo sufrí. Y estaba en un colegio de clase media, media alta, el colegio alemán. Y a mí, yo quería estudiar Derecho, pero la crisis económica me hizo estudiar Economía. Quería entender qué había pasado en mi país, por qué estábamos así. Y cuando tú estudias el fenómeno de la dolarización, que fue muy traumático al inicio, porque te congelaron la plata en un tipo de cambio y te devolvieron la plata a la mitad, si es que te la devolvieron, te aniquilaron tu ahorro, te aniquilaron tu economía. Fue muy traumática la dolarización porque fue hecha de forma improvisada, no planificada. ¿Qué es la dolarización? Renunciar a la soberanía monetaria. Europa también, muchos países renunciaron a la soberanía monetaria, entraron en el euro, pero en un proceso de 20 años. Nosotros entramos en el dólar de un día para el otro. Superada esa etapa, ¿qué ha pasado con la dolarización? Que muchas familias hoy ya tienen esa capacidad de planificación, las que cuentan con un ingreso permanente. Pero como tú bien dijiste, el 60% de la población no se puede dar ese lujo, no cuenta con un ingreso permanente. Entonces aquí hay dos alternativas para resolver ese problema. Primero, generar más empleos formales. La única forma de hacerlo es creciendo la economía, no hay otra forma de hacerlo. El que les diga lo contrario les miente. Y segundo, generar proyectos de largo plazo en donde el Estado acompaña a esos individuos. Yo te hablé del tema de las zonas rurales del Ecuador y lo quise atar con lo que decía aquí el concejal Tillería, de los fondos verdes. Si tú vas a las zonas más pobres del Ecuador, que son las amazónicas principalmente, pero también Esmeraldas, pero las zonas amazónicas, y desarrollas planes de reforestación, de recuperación ambiental, en donde ellos reciben compensación por reforestar y cuidar esas tierras, ya les estás dando una economía de largo plazo. Y no es un subsidio, no es un regalo del Estado, es un valor agregado por el cual están siendo compensados como deberían. Si introduces otros tipos de cultivo en la agricultura, porque ahora viene lo otro, toda la ruralidad del Ecuador es pobre, también 70% de pobreza. La agricultura en nuestro país o la ruralidad es sinónimo de pobreza, cuando debería de ser sinónimo de esperanza. Si es que existiesen las herramientas financieras para darle al campo la posibilidad de pensar en otros cultivos de mediano y largo plazo, más rentables, más estables, también salimos de esa situación. Pero si seguimos sembrando papa, cebolla, vas a seguir especulando todos los meses de tu vida y todos los años a cómo sube, a cómo baja el precio y estás liquidado, estás en una espiral de pobreza. Entonces tienes que rediseñar con liderazgo las actividades económicas, sobre todo en los sectores donde hay más pobreza, y presentar proyectos que permitan tener desarrollos pensados en el mediano y largo plazo. La mayoría de la ruralidad de la sierra, por ejemplo, se financia al 25 y 30% con las cooperativas. Yo soy empresario, a mí me ha ido bien. Si yo tuviese un crédito al 30%, quiebro. Con todos los recursos y facilidades que tengo, quiebro. Y sin embargo, esas personas salen adelante, no sé cómo. Evidentemente con dificultades. Solamente con facilitarles otro tipo de financiamiento, con otros plazos y otras tasas, estás permitiendo que puedan planificar mejor su vida y salir de ese apuro del día a día, que es una angustia que se sufre y mucho. Pero no hay nada más desesperante que no saber si puedes darle de comer a tus hijos al día siguiente. Pero eso se supera así, con planificación y en el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. La democracia tiene una doble dimensión. Es elegir y ser elegido. Aquí tenemos a alguien que ha propuesto su nombre como precandidato para ser elegido. Ya soy candidato oficialmente. Candidato oficialmente. Desde ayer. Y está la responsabilidad en todos ustedes en elegir. Y elegir con responsabilidad. Porque si elegimos mal, nos va a ir mal. Y si bien no hay soluciones mesiánicas, sí hay decisiones responsables que nos van a llevar a un mejor momento. Así que estos espacios para conversar, conocer, agradecerte, Otto, muchísimas gracias por este espacio. Y a todos ustedes, así que esto ha sido After Office con la CAS, con Otto, y creo que tenemos a Johannes quien nos quiere compartir unas palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, les prometo que voy a ser corto. Primero que nada, agradecer a todos ustedes que han compartido con nosotros esta tarde. Mi nombre es Johannes Hügel, soy el representante de la Fundación Konrad Adenauer. Solamente pocas palabras, la Fundación Konrad Adenauer
tiene su nombre por Konrad Adenauer, que era el primer canciller alemán después de la Guerra Mundial. Y él vino con una idea, luchando contra los nazis, que decía nunca más puede volver una cosa tan destrozosa como una guerra. Entonces vino con la idea, tenemos que formar al pueblo alemán hacia la democracia, hacer entender qué es la democracia y cómo se la vive. Y con esto creó también el Estado alemán después un sistema que tenemos fundaciones políticas que se dedican a la educación política, ¿no? A la formación política. Y es súper importante. Pero como soy de Baviera, este escenario que estamos viviendo hoy día nació allá, porque nació con la cerveza. Se hace el Stammtisch. El Stammtisch es justamente eso, que vienen los hombres y después también las mujeres a sentarse a tomar una cerveza y comenzar a hablar sobre política. Incluso se están peleando mucho los alemanes y los bávaros en especial, tomando cerveza. Pero ahí nace lo que llamamos una democracia viva, porque realmente nos informamos, nos interesamos, nos sentamos a discutir. Y por eso nosotros hemos decidido de dar estos formatos. Yo llevo apenas 5 meses en este país y yo me he enamorado de este país y quiero luchar para que haya una justicia, que haya democracia verdadera, que haya estos espacios. Así que con eso también quería agradecer tanto a Otto, a ustedes que estaban ahí, y también a Carlos Calderón, Jorge Cedeño, José Antonio Peralta, Pablo Ahn y Roberto Moreno por regalarnos las cervezas. Muchas gracias. Y también a Valentín Elizalde, que nos ayudó a conseguir este lugar. Y espero que nos puedan seguir en las redes. Vamos a hacer mucho más de estos casts de After Office y ojalá que queden interesados en la política. Vale la pena luchar para este país. ¡Viva Ecuador! Gracias.